Pues buenos días a todos, a todas. Antes de comenzar, queremos informar que, bueno, esta es la resolución un poco, perdón, esta es un poco la reunión sectorial de educación escolar. Vamos a hablar aquí de K220, educación escolar. Es importante, como antes habían salido todos los enlaces juntos un poco en YouTube, por si alguien pueda estar un poco confundido de ámbito, sector, etcétera. Vamos a hablar de educación escolar aquí. Si estáis buscando otro sector, pues bueno, quizá sería conveniente volver a YouTube para volver a aplicar donde sea. En cualquier caso, yo voy a ir proyectando mi pantalla ya y vamos a esperar un minutillo más y empezamos. Aquí está Jorge. Vale. Bueno, pues yo creo que podemos ir empezando ya, que llevábamos, a ver si conseguimos recuperar un poco los minutillos de retraso que llevábamos. Buenos días a todos, a todas. Soy Diego Gascueña, soy asesor técnico aquí en Educación Escolar, en SEPIE. Y bueno, pues lo que queremos hacer en este tramo que nos queda es hablar un poco pues, de algo que entendíamos que también era relevante en este proyecto, o sea, en este proceso de selección de solicitudes que están ustedes ya metidos inmersos al 100%, y es sobre todo pues, dar un poco unas cuantas claves de lo que nosotros podemos considerar quizá que pueda ser una propuesta de éxito, o que, bueno, pues que puede tener viso de llegar a al éxito en este proceso de selección y ser seleccionada para recibir información, para recibir financiación en un futuro. Bien, como tal, bueno, nuestro índice se compone de un apartado bastante sencillo, que es, bueno, pues simplemente de lo que vamos a hablar. ¿Qué entendemos por una propuesta de éxito en nuestra unidad? Pues lógicamente será una propuesta que habrá sido elegida para ser financiada. Y cuando una propuesta es elegida para ser financiada, normalmente, normalmente y en todos los casos, habrá tenido que pasar por el juicio de estos cuatro criterios, que son los que los evaluadores externos, aquí al SEPI, a la Agencia Nacional, van a juzgar si una propuesta es adecuada o no para recibir financiación. En ese sentido, nuestra intención en el día de hoy, en esta sesión, es hacer un pequeño briefing por cada uno de los aspectos más relevantes que destacamos de estos criterios y, bueno, pues luego explicar algunas cosas ya en relación con todos ellos. Así que, bueno, sin más, lo que vamos a empezar va a ser a ir desgranando un poco estos cuatro criterios. Lo único, por no extenderme mucho más, es necesario tener en cuenta que, igual que se va a juzgar la relevancia o pertinencia, según en qué momentos estemos hablando, nos referiremos siempre a lo mismo, se va a juzgar la relevancia, la calidad del diseño, la calidad de la ejecución del proyecto, la calidad de la asociación y el impacto, y el impacto del proyecto. Va a ser necesario siempre aprobar todos los criterios para poder optar a financiación. ¿Y qué significa aprobar los criterios? Bueno, en el caso de los que terminan en un número par es algo más sencillo, porque bueno, es la mitad. En el caso de los que terminan en un número impar, pues siempre será la mitad más uno, que es el caso de la relevancia y el impacto. También es necesario tener en cuenta que, al margen de superar todos los criterios, solo las solicitudes que obtengan al menos 70 puntos podrán optar a financiación en K220. Así que, bueno, sin más, vamos a pasar a hablar de cada uno de los criterios. En este primer criterio de relevancia, que ahora va a explicar mi compañera María, a la que voy a dar paso en breve, pues bueno, ¿a qué nos referimos con que un proyecto es relevante? Pues siempre hablamos de que tiene que abordar este proyecto algunas prioridades, que tiene que abordar las necesidades que los grupos destinatarios tengan y, bueno, pues en definitiva que tiene que responder a por qué queremos hacer esto.
que necesitamos, que necesitamos dinero para hacer algo. Así que bueno, sin más, os dejo con mi compañera María y ahora en breve me reincorporo. Gracias, Diego. Vamos a hablar en primer lugar del criterio, del primer criterio, que es el de la relevancia. Y es importante para que nuestro proyecto tenga una buena puntuación en el apartado de relevancia, dirigir nuestra solicitud dentro del ámbito de la educación escolar, en este caso. ¿Qué es el ámbito de la educación escolar? Pues son las instituciones vinculadas a los niveles educativos de educación infantil, primaria y secundaria. ¿Y quién puede presentar una solicitud dentro del ámbito de educación escolar? Bueno, pues como parece muy evidente, pero vamos a explicarlo, vamos a reflejarlo aquí porque muchas veces nos encontramos con solicitudes que no se presentan dentro del ámbito correspondiente. Vamos a hablar de escuelas que imparten educación general infantil, primaria o secundaria, que incluso atienden también a la primera infancia, y autoridades públicas locales y regionales y organismos de coordinación. O sea, las solicitudes se tienen que dirigir pensando en el ámbito y, por supuesto, previamente a la solicitud vamos a tener que haber realizado un análisis de necesidades. ¿Qué necesidades tenemos para crear este consorcio, que sean nuestros socios los adecuados para presentar la solicitud y abordar esos problemas y necesidades que tenemos? Otro de los aspectos que se va a valorar dentro de la relevancia van a ser las prioridades. Como ya han hablado en la sesión anterior, además de las 4 prioridades horizontales aplicables a todos los sectores, la guía establece una serie de prioridades específicas para cada sector. En educación escolar tenemos 9 prioridades, que van a ser la de abordar las desventajas en términos de aprendizaje, el abandono escolar prematuro y el dominio insuficiente de las capacidades físicas. La segunda prioridad va a ser ayudar al profesorado, los directores de los centros escolares y otras profesiones relacionadas con la enseñanza y desarrollar las competencias claves. Esa va a ser la tercera prioridad. La cuarta prioridad, fomentar un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. La quinta, promover el interés y la excelencia por las STEM. La sexta, desarrollar sistemas de atención y educación de la primera infancia de alta calidad. Séptima, reconocer los resultados de aprendizaje de los participantes en las movilidades para el aprendizaje transfronterizo. La octava, apoyar a los innovadores en las escuelas. Y la novena, apoyar las respuestas de los sistemas educativos y de formación europeos a la guerra de Ucrania. Estas prioridades las tenéis más detalladas en la guía y es fundamental que hagáis vuestras, ¿no?, las que se correspondan con vuestra propuesta de solicitud. Para poder obtener financiación es importante que abordéis al menos una prioridad horizontal y o una prioridad específica pertinente para el ámbito de la educación escolar. ¿Quiere decirse que si elegimos más prioridades nuestro proyecto va a ser mejor? Pues claramente no. Lo importante es que elijamos las prioridades según las necesidades que detectemos y los objetivos que nos fijemos para nuestro proyecto. Diego ahora os va a hablar del segundo criterio, que es la calidad del diseño de la solicitud. Sí, eso es bien. Antes de seguir con esto, si en algún momento hay alguna cuestión, alguna duda o cualquier cosa, como muchas veces no veo el chat hasta que no terminamos, lo pueden ir escribiendo por el chat, que a partir de ahí pues, luego vamos a intentar responderlas. Bien, una vez que hemos hablado de esta relevancia, que ya hemos expuesto por qué es tan importante nuestro proyecto, que debería recibir financiación, de hecho incluso juraría que esto es uno de los epígrafes del formulario, explique por qué cree que su proyecto debe recibir financiación. El siguiente criterio con el que se valora esto es, en cierto modo, vale, pues vamos a financiar, pero ¿qué es lo que vamos a financiar? Es decir, tenemos que responder a la pregunta de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en nuestro proyecto? Cuando hablamos de qué vamos a hacer, necesariamente tenemos que hablar de objetivos. En este caso, de K220 hablaremos de paquetes de trabajo y hablamos también de un criterio que aparece en varios sitios de la guía, que es un poco la relación coste-beneficio, que es algo que, bueno, que es en ese sentido que lógicamente es fundamental. En relación a la calidad del diseño, a lo que queremos hacer con nuestro proyecto, incluyo aquí un pequeño recorte de uno de los párrafos que tiene la guía de evaluación de solicitudes, porque me ha parecido muy relevante explicarlo aquí con los posibles beneficiarios en un futuro. Porque habla que, bueno, hay que valorar en este apartado la medida
en que los objetivos del proyecto son definidos, realistas, abordan las necesidades. Me gusta lo de realistas porque lo hemos visto hace poco con estos objetivos SMART o los objetivos MARTE que nos ha explicado el jefe de servicio Raúl anteriormente. Pero bueno, también habla de que la metodología es clara, es viable, es adecuada, etcétera. Y las últimas tres párrafos me parecían muy significativos porque tienen una relación directa ya, y aquí es donde vamos a empezar a ver algo que para nosotros es muy importante, que son las relaciones entre las diferentes partes de la solicitud. Las actividades son inclusivas e incluimos métodos de aprendizaje digitales y además incluimos prácticas ecológicas. Pues estos tres párrafos concuerdan sí o sí con estos famosos aspectos horizontales. Nos faltaría el de un poco la participación ciudadana y demás, pero bueno, poco a poco lo que se va viendo es que se necesita una coherencia interna entre todas las partes del proyecto para que el proyecto, pues bueno, pueda tener todas esas claves de éxito y merezca y deba ser financiado. En ese sentido también en la calidad del diseño, aunque bueno, esto lo hemos visto en las presentaciones anteriores, es importante, a mí me gusta recordarlo, bueno, ir siempre desgranando desde arriba hacia abajo, partiendo de estos grandes objetivos generales de nuestro proyecto. Tendremos seguramente unos objetivos que serán mucho más específicos, ya más relacionados casi con cosas concretas y muy particulares y que se pueden observar de manera directa. Y de aquí se nos desgranarán una serie de paquetes de trabajo, de actividades, resultados y de indicadores. Así que bueno, creo que la percepción de la concepción del proyecto, de lo genérico a lo específico, pues bueno, es una buena hoja de ruta que tiene muchas posibilidades de concluir con una buena propuesta. Y por último, no quería esta parte de aquí la he incluido en este enlace que cuando se ponga esta presentación a su disposición lo tienen disponible, que es simplemente lo que aparece en uno de los documentos de apoyo, que es el formulario del LAMSAM traducido. O sea, el handbook del LAMSAM lo hemos traducido como formulario para solicitudes de importes a tanto alzado. Así que bueno, ahí pueden consultar toda esta información que está mucho más especificada. Igual que se especifica también algo que ya se ha hecho mención en presentaciones posteriores, pero que bueno, pues nos sigue pareciendo también muy relevante. Esos objetivos SMART, esos objetivos que deben ser específicos, medibles, alcanzables, que tienen que ser relevantes con nuestra organización. Si somos tres organizaciones centradas en el medio ambiente, a lo mejor un objetivo muy ajeno a esto, pues no acaba de ser del todo relevante. O sí, porque se complementa con otros. Es un poco por dar ejemplificaciones un poco más genéricas. Y también estos indicadores, por incluir otro acrónimo que me parece bastante útil en este respecto, estos indicadores Rather, que bueno, sobre todo porque tienen que ser, cuando vayamos a evaluar nuestro proyecto, estos indicadores tienen que ser relevantes para la evaluación y me parece muy útil, me parece muy interesante esta A de aceptables, como refiriéndose a que, bueno, pues que deberíamos haber intentado llegar a ellos a través de un acuerdo, a través de un acuerdo con nuestros socios, porque para que todos lo acepten como un buen indicador de evaluación. Por último, bueno, que sean fáciles, creíbles, robustos, en definitiva, pues bueno, que contribuyan a facilitar la evaluación de nuestro proyecto. Y bueno, pues una vez que hemos conseguido explicar por qué nuestro proyecto debe ser financiado, qué es lo que queremos que se financie en nuestro proyecto, qué actividades y demás, pues toca hablar de uno de del otro criterio, con quién nos vamos a juntar para hacer esto. Y aquí me permito parar porque bueno, es verdad que esto pasa a veces un poco por encima en la solicitud y en los informes finales incluso más, porque se le vuelve a detraer puntuación o se le detraía antiguamente a este apartado, pero que si me permiten quizás esto sea un poco más una opinión, pero uno de los aspectos más importantes de una asociación. ¿Por qué? Sobre todo porque cuando todo va bien nadie se fija en la calidad de la asociación. Pero cuando algo va mal, todo el mundo empezamos a mirar a la asociación. Y es que la elección y el buen funcionamiento de la asociación es algo que es fundamental. Tener un socio eh, que sume y otro socio que no sume, pues bueno, hay una diferencia bastante significativa. Y bueno, simplemente por las consultas que nos llegan a veces a la unidad, podríamos escribir un pequeño libro de anécdotas no demasiado agradables a este respecto. Así que bueno, eso es un aspecto muy importante y que hay que cuidar mucho. Hay que cuidar a los socios, hay que conseguir llegar a acuerdos y hay que tener previsto
qué es lo que nos puede ocurrir, en qué momento del proyecto y cómo se nos ocurriría resolverlo. Así que bueno, vamos a profundizar un poquito más en este aspecto también, en esta calidad de la asociación, porque bueno, a la hora de organizar un poco nuestro proyecto, hay varios aspectos del proyecto que aquí los hemos querido mostrar en este gráfico, simplemente con la intención de mostrar un poco esta idea de interrelación que queremos transmitir en este pequeño webinar que vamos a tener estos minutos. Es decir, los perfiles de los socios tienen que contribuir a mejorar las necesidades. Quizás si todos los socios tienen la misma necesidad, no está mal porque se pueden sumar, pero oye, ¿y si un socio tiene una necesidad muy particular que es desarrollar X metodología y tenemos a su vez un socio experto en esa metodología? Eso está creando una sinergia interna en el propio proyecto que es positiva. Nuestros objetivos, nos planteamos unos objetivos que son imposibles de alcanzar para el conjunto de los socios que tenemos. Bueno, quizá deberíamos, sobre todo, por ejemplo, en proyectos que tienen mucho que ver con elementos muy tecnológicos, a veces se requiere un perfil de socios muy, muy ilustrados, si me lo permiten, con mucha experiencia en tecnología. Y en ese sentido es algo que es muy importante, que el perfil, que cada uno de los socios pueda sumar lo mejor de sus potencialidades al proyecto y además pueda absorber parte de las cosas positivas del resto. Así que bueno, es algo que hay que tener en cuenta en la asociación y además de tenerlo en cuenta, pues tiene que quedar plasmado en este documento que bueno, de momento pues ya lo tenemos para esta convocatoria. Es verdad que está mucho más especificado en otra documentación, no me quiero extender, pero bueno, sí que es verdad que tenemos que incluir, ¿qué tenemos que incluir en el acuerdo de consorcio? Todos aquellos aspectos que no están incluidos en el convenio de subvención, que quizás es una cosa más particular entre el beneficiario y en este caso el SEPIE, y lógicamente que no contravengan el convenio de subvención, ¿no? Así que bueno, el resto de esas particularidades, desde los idiomas de las reuniones, las actas, la temporalización, el reparto de fondos, etcétera, todo eso se tiene que quedar incluido en este acuerdo de consorcio, del cual aprovecho para decir que no existe un modelo oficial como tal y en principio desde el SEPIE, pues no sé, por ahora no se van a facilitar ese tipo de modelos porque se entiende que es un acuerdo muy particular entre los socios que hace referencia a un espectro muy concreto de organización y que, bueno, pues que es difícil abarcarlo. Perdón, que quería volver a la diapositiva anterior. Y bueno, pues poco a poco, si se fijan, vamos completando este pequeño rosco de pasapalabra y bueno, vamos a hablar un poco de este último cuadrante, de este último criterio de valoración de su solicitud, que va a ser el impacto. Es un criterio que ahora en la evaluación de la solicitud va a contar con un máximo de 25 puntos. Es verdad que en los informes finales, si finalmente cuando todos ustedes sean beneficiarios del programa Erasmus y presenten el informe final, verán que estas puntuaciones cambian. Verán que una vez que el proyecto se aprueba, lo que más fuerza empieza a coger es cómo se ha ejecutado el proyecto y cómo se han difundido los resultados o cómo se ha evaluado el proyecto. Pero bueno, en este caso, ustedes van a necesitar al menos 13 puntos en este criterio. Y este criterio habla mucho de esa sostenibilidad. He puesto aquí la palabra web, pero por web quiero hacer mención un poco a todo lo que es el mecanismo de difusión de resultados. Es verdad que no se difunde solo con la web, pero bueno, es verdad que es uno de los instrumentos que más utilizamos hoy en día para difundir, porque bueno, pues también por practicidad. Tampoco podemos estar organizando eventos multiplicadores todas las semanas, porque sería un gasto de tiempo, de dinero y de energía para los que lo tienen que organizar bastante costoso y también los resultados del proyecto. Así que bueno, vamos a desgranar un poco, vamos a hablar un poco de este término del impacto. Primero en relación a la difusión, en relación a, bueno, esto es lo mejor de nosotros, esto es lo que hemos conseguido hacer en nuestro proyecto y esto es lo que queremos mostrar a la sociedad en general, al mundo. Este es el legado de nuestro proyecto. ¿Cómo tenemos que mostrar ese legado? ¿Cómo tenemos que mostrar esa, esa consecución de los logros de nuestro proyecto? Hago referencia aquí a un término que se incluye mucho se incluye mucho desde comunicación, que es el concepto de lluvia fina. Es decir, todos tenemos claro qué es el concepto de lluvia fina, es decir, esa pequeña lluvia que moja, que es continua,
que no acaba de encharcar el suelo, pero que poco a poco va contribuyendo pues a que bueno, nos demos cuenta de que estamos en otoño y estamos saliendo del verano, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta, eh, todos tenemos clara la diferencia entre esta lluvia fina y lo que no es esa lluvia fina y las consecuencias que ello provoca. Pues bueno, a veces en los proyectos pasa lo mismo. Es importante que esta difusión de los resultados se haga desde el principio del proyecto, ¿no? A lo mejor no desde el día uno, ¿no? Pero que bueno, que durante los 36 meses máximos de vida del proyecto no tengamos nuestra página web, nuestro espacio web, nuestras menciones, nuestras redes sociales paradas durante los últimos 30 meses y luego los últimos 6 meses sea un aluvión constante de difusión del proyecto, porque no es esa un poco la idea. La lluvia fina es importante porque es yo creo, más asimilable por la gente que recibe nuestra información y al ser continua, entre otras cosas, da más posibilidades a que surjan nuevas posibilidades de financiación o de continuidad del proyecto. Porque no es lo mismo que nos enteremos en 2 meses que hay un proyecto o que ya lo llevamos oyendo desde hace varios años que está el proyecto en marcha. Cuando analicemos nuestros objetivos, pues bueno, podríamos hablar un poco si me permiten un poco la chanza, lo de lo que pides en AliExpress y lo que te llega, ¿no? Pues bueno, esto, adaptándolo a nuestra solicitud, sería un poco cuáles eran las expectativas que teníamos en nuestra solicitud y cuál ha sido la realidad final. Y esto no es tanto por hacer un análisis comparativo que suponga una autoinculpación de los beneficiarios, ni mucho menos, sino sobre todo porque es clave, es importante tener en cuenta algo. La expectativa, la expectativa va a ser siempre lo establecido en la solicitud. Y es algo de lo que no nos podemos marchar cuando queramos. Si teníamos claro que teníamos que hacer estos objetivos o estos paquetes de trabajo, eso es lo que tenemos que ir haciendo durante todo el proyecto. Pueden derivar, pueden ampliarse, pueden recortarse, pero siempre este marco de trabajo de lo que esperamos conseguir se tiene que tener presente. Porque bueno, no sería la primera vez que nos encontramos con, es que finalmente cambiamos determinados objetivos del proyecto y decidimos hacer otras cosas. Y resulta que hay un cambio presupuestario muy grande. Pues bueno, que no se pierda nunca de vista, que no se pierda de vista en esencia el motivo por el cual hemos recibido el dinero y el motivo por el cual nos van a pedir explicaciones de qué hemos hecho con el dinero cuando el proyecto termine. Perdón, que me he vuelto a la diapositiva. Así que bueno, cuando ya tenemos esta pequeña ruleta de la fortuna o el rosco de pasapalabra completo, nos quedaría hacer una última reflexión. Estos son los 4 criterios por los que va a ser evaluada su solicitud y espero de todo corazón que elegida, actualmente solicitantes, futuros beneficiarios del SEPIE. Sin embargo, entendemos que también queda alguna pequeña pincelada por dar y es que una vez que estos criterios desaparecen, eh, tenemos que tener en cuenta estos tres principios, yo le llamo los COCOCO. Esto no aparece en la guía, pero bueno, que nuestro proyecto tiene que tener coherencia, tiene que concordar, y tiene que estar cohesionado entre sí. ¿Entre qué cosas? Entre cada una de las cosas que conforman los 4 diferentes criterios por los que nuestra solicitud ha sido evaluada. Por ejemplo, los paquetes de trabajo se corresponden con los objetivos. Esto lo normal es que sí, porque seguramente los propios objetivos hayan desgranado los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo responden a las necesidades originales que detectamos en nuestro proyecto. Los destinatarios del proyecto tienen una participación activa en los paquetes. Ya vamos mezclando un criterio con otro. Se ha previsto la difusión en la página web. ¿Esta difusión se ha previsto implicando a todos los socios? ¿O nos hemos ido un poco por esto del beneficiario y la página web? Funcionamos un poco al estilo de Juan Palomo, lo cual ya lo desaconsejamos desde aquí, por salud mental suya y porque cuantas más personas participan en la difusión, siempre será más fácil llegar a mucho más público. Y esto es importante, ¿el perfil de los socios garantiza la sostenibilidad del proyecto? Es decir, si los socios tenemos, por ejemplo, si estamos desarrollando algún tipo de metodología o de resultado para utilizar en clase, los socios tienen alumnos, tenemos posibilidades de seguir aplicando esos resultados cuando el proyecto termine. Los resultados tienen que ver con los destinatarios, tienen alguna relación, pueden soportarlos, perdón, pueden apoyar las necesidades. Los resultados
y el coste, lo que nos planteamos que íbamos a gastar, lo que finalmente hemos gastado, es correlativo, tiene sentido, nos hemos pasado, nos hemos quedado cortos. Y en definitiva, porque no he querido seguir pintando ya más flechas aquí, las relaciones entre cada uno de estos objetivos deberían conformar una especie de tela de araña, si me permiten el símil, que poco a poco vaya lanzando hilos y vaya pudiendo soportar estos tres grandes criterios, que serían que nuestra propuesta será coherente, cohesionada y concordante. De tal manera que cuando los evaluadores expertos se enfrenten a su solicitud, no le resulte fácil poner esas peguitas, por decirlo de alguna forma, ¿no? De, pues es que había un objetivo relacionado con la inclusión, pero resulta que ninguna de las actividades se ha diseñado de forma inclusiva. Resulta que todos los socios tienen un perfil adecuado para la inclusión, pero la prioridad específica es la de la educación digital. En fin. Bueno, en definitiva, esto sería un poco la presentación y entendíamos que, bueno, pues estas eran las cosas que teníamos que explicar, así que, bueno, no sé si hay algo que se nos haya podido quedar en el tintero, no sé si teníamos a Jorge por ahí y quiere Jorge decir algo o alguna cosa. Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos. Muchas gracias, Diego y María, por vuestra participación y vuestras explicaciones. Espero que a los solicitantes les haya sido de utilidad. Estoy convencido de que sí. Si queréis, puesto que también tengo que acceder a la sesión de adultos, podemos echar un primer vistazo a algunas de las dudas que se han planteado en el chat. Y bueno, me voy a la sesión de adultos y luego vuelvo aquí si hace falta, por si em, queda algo pendiente de aclarar. Pero bueno, podemos empezar. Sí, vale. Clotaire, por ejemplo, dice, si presenta una ONG, entiendo que en el consorcio tiene que haber entidades escolares. ¿Cuánto al mínimo? No hay. Es decir, lo que no aparece en la guía del programa no es un requisito. La guía del programa no dice, como mínimo tiene que haber tantas entidades escolares. Lo que está claro es que lo importante es, como bien habéis explicado, Diego y María, que eh, las, l- eh, las necesidades, las necesidades tienen que cubrir las expectativas de las organizaciones que participan. Los destinatarios claramente tienen que estar relacionados con la educación escolar, ya sea con formadores, es decir, con profesores o con alumnado, pero no hay un mínimo. Claro, lo que a lo mejor un evaluador no entendería es que en un proyecto de educación escolar no haya ningún centro educativo. Claro, puede como poder puede. No, esa restricción no existe en la guía. ¿Van a valorar bien los evaluadores el criterio de calidad de la asociación? Probablemente no, porque ¿cuál va a ser el impacto en centros de educación primaria, secundaria, infantil, etcétera, si ninguno de los socios pertenece directamente a este ámbito? Pues obviamente pueden surgir muchas dudas en cuanto al impacto que pueda tener. Entonces, espero que se hayan entendido esto. No hay un mínimo, pero hay que usar la lógica, porque se tiene que ver que efectivamente el impacto va a tener lugar en el ámbito de la educación escolar. En Eh, relación a lo que comentas, Jorge, mm, porque es que venía justo además, yo creo, la siguiente pregunta, que preguntan que, bueno, pues una universidad que son solicitantes, que el grupo Diana, entiendo que es la educación escolar, que si lo pueden hacer, sí, se puede solicitar, pero, por ejemplo, una agrupación K220 estándar, o sea, muy habitual, son diferentes universidades, diferentes socios a mejor educación superior y un par de colegios, porque muchas veces los objetivos suelen ser elaborar algún tipo de material y los colegios suelen hacer aquí un poco, no voy a decir de conejillos de indias, pero en ese sentido es lo que es la lógica que tiene, es decir, las universidades elaboran unos materiales, se mandan a los colegios y los colegios lo testean. Testean el material, pues nos ha funcionado bien, no. Ese material luego vuelve a la universidad, vuelve con
habiendo sido testado. Y en ese sentido, pues bueno, digamos que ese prototipo que se había generado, pues se implementa y se mejora. Así que bueno, incluir la mezcla de universidades y centros educativos y demás es algo que siempre es muy positivo porque pues, contribuye un poco a cerrar ese círculo Claro, de eso. y efectivamente el programa Erasmus Plus promueve la sinergia entre diferentes ámbitos educativos y la sinergia entre los centros de educación superior y los centros de educación primaria y secundaria, yo creo que está claro. Está claro. Hay que justificarlo en la solicitud, evidentemente. En la solicitud siempre hay que explicar por qué están los socios que están y no otros, pero está claro que pueden ser solicitantes una universidad. Claro, efectivamente, y tenemos muchos ejemplos, incluso ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de educación escolar de proyectos que han sido dirigidos o coordinados por universidades. Eso no hay problema ninguno. Clotaire también, cuando has hablado, Diego, de lo del Ujú. acuerdo entre los socios, que es un documento que es obligatorio por primera vez en la convocatoria de 2024, hasta ahora se aconsejaba que existiera ese acuerdo, pero ahora ya es obligatorio. ¿Es requisito entregarlo junto a los mandatos? No. No, en la solicitud no se exige, no es un documento obligatorio en la solicitud. ¿Es obligatorio tenerlo? Sí, de tal manera que si en algún momento desde el SEPI, desde la Agencia Nacional, se os pide que nos facilitéis ese documento, lo tenéis que tener listo, ¿vale? Entonces, pero no, con la solicitud no es necesario enviarlo. Juana pregunta también si los centros tecnológicos pueden formar parte del consorcio. Claro, si veis en la guía quiénes pueden formar parte de una asociación de cooperación, en cada 220 habla de que cualquier organización pública o privada que tenga relevancia en el ámbito, en este caso de la educación escolar, puede formar parte. Es decir, como puede formar parte, claro. De hecho, sería una sinergia también muy interesante que un centro tecnológico colaborara con centros de infantil, primaria o secundaria para llevar a cabo un proyecto. Eh, digamos que cualquier tipo de organización puede formar parte, siempre que su participación sea relevante. Es decir, ¿puede una zapatería formar parte del consorcio? Administrativamente sí. Ahora a lo mejor pues, justificar que una zapatería tenga que ver con el ámbito de la educación, a lo mejor ya no es tan fácil. ¿Vale? Estoy reduciendo al absurdo, pero para que veáis que administrativamente no hay problema. Si se tiene una OID, se puede participar en, en un proyecto de este tipo. Oscar dice, si somos coordinadores y transferimos dinero a los socios, ¿debemos pedirles las facturas? Bueno, si sois coordinadores, evidentemente le vais a tener que transferir fondos a los socios para que puedan llevar a cabo sus actividades. Facturas, bueno, toda la documentación que genere el proyecto la tenéis que custodiar vosotros como coordinadores. Por ejemplo, eh, si hay una actividad que requiere una movilidad física y hay que viajar, pues claro, pues vosotros como coordinadores querréis tener pues las facturas de los billetes de avión, del hotel, querréis tener la copia de los seguros, que os recordamos, aprovechamos para recordaros que son obligatorios. Cualquier actividad que implique una movilidad física es obligatorio que los participantes estén cubiertos por un seguro. Eso lo tenéis en la guía del programa, aunque me gusta insistir en esto porque hay a quien se lo olvida o no cae en esa obligatoriedad. Es obligatorio. Es decir, como a algún participante le ocurra algo en una movilidad y no esté cubierto, el problema muy grave lo vais a tener vosotros. Entonces, os aconsejamos que seáis muy estrictos con esto, muy estrictos con vuestros socios. Tenéis que aseguraros de que vuestros socios eh, aseguran eh,
con las coberturas obligatorias que aparecen en la guía del programa, a todo aquel que se tenga que trasladar a raíz de una actividad dentro del proyecto. Entonces, las facturas, y no solo las facturas, toda la documentación que demuestre que las actividades que habéis incluido en los paquetes de trabajo se han llevado a cabo, vosotros tenéis que tener copia. Porque luego, si recibís una visita de control del proyecto, no le podéis decir a nuestros compañeros de evaluación y control, ay, no lo tengo, pero se lo voy a pedir. No, lo mejor es que lo tengáis desde el principio. En el momento en que esas facturas se generan, que os manden el PDF y vosotros lo vais ordenando en vuestro ordenador, lo vais guardando en carpetas, bien ordenado, pero tenéis que tener toda la documentación que demuestre que las actividades se han llevado a cabo y que se han llevado a cabo tal y como exige la guía del programa y vuestro convenio de subvención. María, bueno, a la pregunta de María ya ha respondido Diego antes, no hay un modelo del acuerdo entre los socios. Además sería bastante difícil porque cada asociación es un mundo. Cada asociación va a llegar a un tipo de acuerdos diferentes con sus socios y desde aquí no podemos imponer que se llegue a un determinado tipo de acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿lo podéis crear a medida? Claro, lo tenéis que crear a medida. No requiere de un vocabulario específico, de un vocabulario complejo, administrativo, jurídico, no. Es simplemente esos acuerdos a los que llegáis, que estén escritos de la manera más clara posible y que consten por escrito, donde también propongáis no solamente quién hace qué y cuánto se va a repartir a cada socio y cómo se va a hacer esa distribución de fondos y cuándo, sino también que preveáis qué posibles riesgos pueden ocurrir. Bueno, pues en el caso de que un socio no cumpla con su parte, pues se tendrá que hacer lo que acordéis entre vosotros. Es decir, nosotros no podemos decir cómo tenéis que actuar ante algún caso de incumplimiento. Cada consorcio deberá decidir la manera de actuar, pero ese tipo de contenido es importante que los incluyáis. Sí, y sobre todo en ese sentido, por ejemplo, ya nos hemos encontrado con casos de acuerdos de consorcio hechos de otros proyectos en los que, por ejemplo, se había decidido que el coordinador era el que iba a buscar los viajes a los otros socios y recibimos mensaje de uno de los socios que dice, sí, el coordinador nos ha buscado viaje, pero es que tardó en llegar a París porque es el vuelo más barato, no sé cuantísimas horas, en vez de estar, me hace dar vueltas por 3 aeropuertos de media Europa. Así que bueno, en ese sentido que es algo que también ocurre, ¿eh? O por ejemplo, gente que dice, no, pues es que yo me encargaba de buscarles las reservas hoteleras a los socios cuando venían, pero es que les he hecho un ofrecimiento de 10 alojamientos diferentes y no les gusta ninguno. Así que Claro, bueno, yo qué sé, eso hay que ir con efectivamente. mucho cuidado de hasta dónde vamos a Mm, llegar, hasta dónde no, sí, qué es lo más adecuado incluir. efectivamente. En cuanto al idioma de las solicitudes, si se puede presentar en inglés, en español o en cualquier otro idioma, hombre, nosotros os pedimos que sea en inglés o en español, porque alguna vez hemos recibido una solicitud en otro idioma que ningún evaluador conocía y hemos tenido que contratar a un traductor jurado y tal, y en fin, eso lleva unas complicaciones. Por lo tanto, os pedimos que la solicitud sea en inglés o en español. Entendemos que pueda ser en inglés para que todos los socios entiendan el contenido de la solicitud, pero claro que se puede. En cuanto a lo que pregunta Julián, una pregunta muy concreta sobre la documentación, os informo, en el convenio de subvención tendréis un anexo donde se diga la documentación que hay que presentar para justificar cada una de los paquetes de trabajo, digamos, ¿vale? Es decir, esa información viene en el convenio y en el caso de que vuestro proyecto sea seleccionado, pues ahí lo tendréis. Quiero decir, en realidad esta pregunta no tiene que ver con las solicitudes, sino con convenios ya
Aprobado. Bien, me gustaría pasarme un ratito por la sesión de educación de personas adultas. Entonces, os dejo aquí con María y con Diego por si surge alguna otra duda. Vale, Muchas gracias Venga, y bueno, gracias, y Jorge. mucha suerte con vuestras solicitudes. Gracias, Jorge. vale, venga, gracias. Están preguntando por la sesión de K210, que ya he contestado antes en el grupo, que es mañana y que también va a estar el enlace para acceder en la sesión que va a haber en YouTube a las 12. Sí, sí, será, bueno, será un poco parecida, pero es verdad que mañana estaremos un poco más relacionado con el K210, que es, parece que no, pero tiene diferencias sustanciales con este K220. Podéis hacer más preguntas por el chat o tenemos 5 o 10 minutillos más por si hay alguna duda más. Vale. Bueno, pues mientras alguien decide preguntar o no, simplemente en la sección de educación escolar ya están puestas toda la documentación de ayuda de referencia. En resumen, son tres grandes documentos que a veces son repetitivos porque van repitiendo unas cosas. Uno es el formulario comentado, que lo que va a hablar es de lo que ha estado explicando María Martín, está un poco más detallado. Otro es la ficha resumen y otro es la guía básica. Pero bueno, son esos tres documentos que están puestos como formulario de apoyo. Un segundo, José María, que creo que te podemos, si necesitas Ah, hablar, te podemos dar vale. paso. Otra vez preguntan por el enlace de mañana. En la página del SEPIE, si accedéis a jornadas, tenéis el programa de mañana, de la jornada de mañana de K210, que también se va a enfocar para todos los ámbitos educativos, una sesión general, y después también será una conexión dividida por sectores. Y estarán los enlaces en la descripción de la sesión de YouTube. Se acaba de compartir en el chat Vale, el enlace de YouTube para la jornada de mañana. vale. Hola, Vale. buenas tardes. Sí, hola. Hola. Me llamo José y estamos terminando de redactar el proyecto que vamos a hacer. Y tenía un par de preguntas y me las podéis contestar. Eh, al final vamos a hacer 5 países, ¿vale? España va a ser, bueno, desde Valencia vamos a ser los coordinadores. Y al final hemos estado, las necesidades, lo que vamos a hacer y y los 4 países donde tenemos que visitar y hacer las movilidades, vamos a llegar a un presupuesto de 200.000 euros o por ahí, ¿vale? Entonces, ¿es necesario cuadrar todas las actividades a 250.000? ¿Tenemos que hacer cosas hasta 250.000? ¿O se puede cerrar en 230.000, por ejemplo? Bueno, normalmente tenéis que elegir una de las tres cantidades a tanto alzado, Sí, 125, vale. 250, 400. O sea, que nos tenemos que centrar hasta Mm, 250.000. claro. Vale. Después otra cosa, si te aprueban tienes la nota del 70%, que es un 7, ¿te dan Ujú. el 100% de los 250.000? Bueno, si sacas el 70, digamos que esto al final es como una posición, va a haber una nota de corte, o sea, te puede Vale, llegar la financiación o no, o sea, ojalá que sí, vale, que te llegue a vale, 70, vale, no suele ser el caso, ¿eh? Normalmente vale, cada vez vale, Se pues a queda más más. alta la puntuación. Ya no es el primer año que estamos en este nuevo programa Erasmus, ya hay mucha experiencia y tanto las propuestas como los evaluadores, como los propios proyectos, todo va más. Si vale. finalmente sales elegido, como seguro que vas a salir elegido, si finalmente Esperemos. sales elegido y solicitas los 250.000, normalmente lo que se suele conceder es un primer pago de prefinanciación, que nunca supera el 80% de esos Vale, 250. El 80% serían 200.000, los últimos 50.000 irían una vez que se presenta el informe final, vale, vale, porque eso siempre se habla mucho lo de la. De hecho, vale, nunca aparece, más que el término financiación, aparece el término cofinanciación en la vale, guía Diego, del depende mucho programa. de la institución solicitante también, Claro, porque se hace un sí, análisis de la institución claro. para ver Eso es. Hasta un máximo del eso. 80% te puedes encontrar con que en función de qué tipo de institución y tal, digamos que el primer pago de financiación sea un 40, luego te sigue vale. un 20 y demás, pero nunca se concederá más de un Y 80. cuando terminemos el proyecto, que nos faltará, por ejemplo, cobrar el 20%,
ese dinero, ¿qué es? Para financiar lo que ya hemos hecho. Pues normalmente, el programa Erasmus siempre considera, en base a los principios estos de carácter no lucrativo y de la cofinanciación, siempre considera que cuando va a financiar un proyecto, el proyecto cuesta más dinero de lo que la De propia lo que nos Comisión vamos a dar, Europea va a dar, con lo cual se claro. da por hecho que si has solicitado esos 250.000 es porque te lo vas a gastar, incluso más. Con lo cual, Claro. perdona que te tutee, cuando se Sí, claro. cuando se presenta el informe final, digamos que lo que hace la Comisión Europea es decir, bueno, pues efectivamente se han cumplido todas las cosas del proyecto, pues aquí tiene el dinero que faltaba. Vale, queda claro. Vale, entonces, y la última y la más importante es que nosotros hemos hecho, al final hemos diseñado 7 paquetes de trabajo, ¿vale? Entonces, el primero, como coordinadores, vamos a hacer una formación que van a venir aquí los 4 países para hacer una formación que hemos decidido. Eh, y luego iremos a una movilidad a los otros 4 países y luego al final también tendremos otra formación que vendrán también los coordinadores con los alumnos que van a venir aquí con todos los paquetes, con todas las actividades que hemos hecho durante los 2 años, ¿vale? Entonces, tenemos una duda para poner el precio cuando, cuando vengan todos, por ejemplo, a España, a Valencia, ¿vale? El paquete de trabajo 1 que se hace en mi centro, teníamos dudas de si ahí tenía que ser 0 euros porque vienen todos, o sea, se van a gastar dinero ellos porque van a venir, pero nosotros, como ya estamos aquí, nos vamos a gastar 0. ¿Eso es así o también podemos poner ahí dinero? Un par de cosas. Creo, si no recuerdo mal, que ya lo han dicho en la charla anterior, pero los paquetes de trabajo lo recomendable es que sean un máximo de 5, con lo cual igual Sí, lo a lo sabemos. mejor tenéis que hacer un 2 por 1 en algún momento. Vale, En relación a los gastos y los paquetes de trabajo, claro, es que lo que se habla es de los gastos en los que incurre, al final esto es sencillo, se pide a quien da dinero, en este caso al beneficiario. En todos los paquetes de trabajo el beneficiario gasta dinero, ya sea de manera directa por ser el claro, coordinador o ya sea de manera indirecta porque tiene a sus socios alojados en hoteles, etcétera, etcétera. Con lo cual, en todos los paquetes de trabajo van a costar dinero al beneficiario. No sé si me claro. explico ahora mismo. Sí, Y que también hay que contar con que ciertas actividades pueden suponer gastos para el propio beneficiario, independientemente de que sea, hombre, a lo mejor una actividad de 9 a 2 en su propio centro, pues quizá no, pero oye, si hay que alquilar alguna instalación porque no cabemos claro. todos o hay que hacer determinada visita, esos son gastos que se van a incurrir también. Vale. Es que, claro, habíamos puesto en el paquete de la organización de nuestro centro, ahí esos gastos. Entonces, claro, dejábamos cuando venían todos a nuestro centro como 0, porque ellos se gastaban dinero con el transporte y el hotel y tal, pero claro, lo dejábamos en 0. Entonces, cuando he visto el recuadro final, tener esos ceros ahí, no sé, lo veíamos un poco raro. Bueno, al final hay que pensar en que si el grupo, o sea, si el proyecto, el consorcio de entidades va a gastar dinero, no tanto en lo que se va a gastar cada uno. Vale. ¿Vale? Me parece que antes había Vale. levantado la mano Sí, ¿alguien más quería hacer una Cloter, que no consulta? sé si sigue por ahí. Mientras tanto, Diego, en el chat nos han preguntado que en Sí, cuanto a la justificación de necesidades, si hay que si se pide documentar el análisis, que si hay que adjuntar documentación. Realmente hay que hacer un análisis y reflejarlo en la solicitud. ¿Por qué necesitas pedir este proyecto? ¿Qué necesidades tienes? No es que tengas que justificarlo de ninguna manera. Evidentemente, una vez lleves a cabo el proyecto, se tiene que ver que tú realmente tenías esas necesidades. que siendo un poco más prácticos y un poco más simplistas, que yo a veces ¿qué es lo que no queremos leer? Porque lo hemos leído. Cuando se haga la reunión número 1, se establecerán las necesidades de los socios. No, eso ya debería estar pensado de antemano. O 2, un socio tiene redactado un proyecto, lo tiene ya hecho de arriba, de pe a pa, y lo que hace es una especie de comité de selección entre otro tipo de centros europeos. Bien, eso está bien porque te van a servir para complementar tu proyecto, pero de alguna forma tu proyecto tiene que ir cediendo un poco de empaque para poder abarcar, o sea, no se trata de un casting de elegir a gente para que satisfaga mi propio proyecto, porque entonces si el proyecto ya está hecho,
las necesidades ya están creadas, que son solamente las mías como solicitante, no las del resto de socios. Así que bueno, se trata un poco de reunirnos y ver qué nos pasa en nuestras organizaciones. A mí no me funciona esto, yo quiero aprender de esto, yo necesito profundizar sobre esto y a partir de ahí buscar un hilo común y empezar a trabajar. Y no al revés. O sea, lo hemos intentado ejemplificar en la presentación con una pequeña flecha, que bueno, primero nos reunamos, hablamos de qué necesitamos y a partir de ahí hacemos el proyecto. Pero no, nunca al revés. Vale, Diego, pues yo creo que ya no hay más preguntas y Vale, sí. cumplimos con la hora Vale, bueno, pues establecida. bien. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por la atención y por la participación y bueno, subiremos en breve estas presentaciones a las zonas de K220 escolar para que estén a disposición de ustedes y en cualquier caso... Y Diego, recuerda que la documentación que hemos subido de apoyo, que era el formulario comentado, ¿lo tienen ya disponible en la página web? Sí, lo había comentado. Vale. El formulario comentado, ficha resumen y guía básica. Y además están las instrucciones técnicas y demás. Y en cualquier caso, cualquier correo intentaremos responder a la mayor brevedad que podamos. Así que bueno, muchísima suerte con sus solicitudes y les esperamos actuales solicitantes, futuros beneficiarios. A partir del mes cuando se publique todo esto, ya hablaremos en términos de beneficiarios. Así que mucha suerte con sus solicitudes y muchas gracias. Gracias.